nube. Claro, me pone más contento cuando dice eso ella. Si por ahí me ven que me detengo, es que alguno va a querer entrar por ahí y lo vamos a hacer. Bien. Gloria a Dios, ya estamos grabando. Hoy vamos a entrar entonces en 3 partecitas más, acuérdense, de las que venimos hablando, ¿sí? Las lecciones que venían hablando. Así que la semana pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos con el hombre que usa a Dios, calculando el precio, siempre sobre el libro de Josué, y el camino a la bendición pasa por el río Jordán. ¿Se acuerdan? Ahí hemos quedado. Hoy vamos a ver 6 lesiones de Gilgal, la toma de Jericó y la derrota de Jair. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué dije Jair? Bien. No, ya sé que después yo alguno lo escuche y me diga ahí. No, ahí duele. Es Jair. Bien ahí. Entonces, vamos con la oración primero. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Padre, tú eres nuestro Señor, de ti dependemos, Señor, y nos sentimos satisfechos por poder depender de ti, Señor. Las obras que hemos hecho sin ti nos han salido mal, pero en ti, Señor, sabemos que todo tiene buen propósito. Gracias, Señor, porque aún de nuestros errores tú sacas cosas buenas, Señor. Gracias, papá, porque no es que queremos equivocarnos, sino, Padre de la gloria, que tenemos un Dios de amor, perdonador, que nos sabe llevar, Señor, aún en nuestros errores. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad tú te haces fuerte y eres tú, Señor, el que se da a conocer, Señor, en esa fortaleza. Gracias, Señor, por mis hermanos, papá. Gracias porque todo lo que ha pasado hoy, lo que va a pasar todavía, siempre depende de ti, Señor, y eso es lo que nos ajusta al cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo, clamamos, Señor, para que tú refuerces las armaduras celestiales que nos hemos colocado en horas tempranas para tomar la autoridad, la potestad de lo alto, la que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones, y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás el diablo y le ordenamos al fuera de los lugares donde están los hijos de Dios, fuera de los lugares donde se habla la palabra de Dios. Suelta ahora las vidas, las mentes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te recordamos, Satanás, junto a toda hueste, potestad, principado de maldad, que Jesucristo los venció en la cruz del Calvario, que lo hizo público para que nosotros tengamos el triunfo sobre toda tiniebla, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, porque queremos, Padre, la gloria, crecer en ti, Señor. Queremos posicionar todo lo que tú nos diste, Señor, para que tú seas conocido, reconocido y poder ser sentido en las almas, Señor, que te aceptan cada día. Gracias por cada uno de mis hermanos, los pastores, cada uno de estos guerreros valientes que tú has acercado, Señor. Doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos entonces. 6 lesiones de Gilgal. Hay algo muy lindo acá. Acuérdense que vamos a leer después Segunda de Reyes, cuando Elías le enseña a Eliseo, ¿sí? Al final vamos a leer eso y vamos a ver cómo Dios marca los lugares, y no solamente los lugares geográficos, sino los lugares espirituales. Por eso el diablo quiere imitar, y por eso es que nosotros derribamos toda línea ley. Las líneas ley son cuando el diablo quiere hacerse de cierto territorio, haciendo una cadena de maldad para que no pase la bendición de Dios a las almas. Algunos pueden llamarle triangulación de maldad. Cuando hay una iglesia siempre le pone una santería, le pone una bruja, y esto no es para que no lleguen las bendiciones de Dios, porque no se pueden parar, sino para que el evangelio nos sea dado a conocer, porque el mal conoce que las mentes fueron embotadas, ¿sí? Para que no le brille el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Conocemos que simplemente son partes del diablo que quiere imitar a Dios, ¿sí? Porque desde un principio Dios marcó los lugares geográficos, pero también los lugares espirituales. De hecho, si usted sigue un poquito en la Biblia, yo lo he seguido y sé que está, desde que el monte Moriat no era solamente el monte Moriat y no solamente estaba ahí el lugar de la calavera, sino que era en el principio fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es el mismo monte, ¿sí? Y pasó por un montón de estados ese lugar. Ese lugar pasó por un estado en el cual fue primero vendido como un terreno fiscal, segundo fue vendido como un lugar para trillar,
¿sí? Tercero fue vendido como una tumba, y cuarto fue el lugar donde el Hijo de Dios fue crucificado por nosotros. Entonces, esto marca territorios, que Dios tiene esos territorios con un sentido propio de lo que va a pasar ahí. Por eso es que las profecías son ciertas, porque son dadas por Dios, y están marcados esos territorios, no solamente geográficos, sino espirituales. Entonces, muchas veces el mal no va a querer que usted llegue a esos lugares marcados por el Señor. ¿Qué le quiero dar a entender? Y esto hablaba con una hermana hace un día, 2 días, que tenemos que ver la visión de Dios por sobre la voluntad de los hombres, no como una manera de ser renegado, sino de entender lo que Dios puso en nuestro corazón. Quizá los hombres, a no entendernos a nosotros, nos echan de ese lugar, pero en realidad es el designio de Dios que estemos en ese lugar. Es ahí donde nosotros debemos poder saber conquistar ese Canaán, ¿sí? Es ahí, no solamente el Canaán viene revestido con cuernitos, colita y rojo. Muchas veces el Canaán de nosotros viene revestido con una falsa santidad. Y ahí es donde nosotros debemos empezar la conquista. ¿Por qué Dios desde un principio empezó a marcar estos territorios? Siempre tratando de pleno lo que iba a suceder en su Hijo Jesucristo y a través de Él en nosotros. Entonces vamos a ver que lo primero que vamos a ver nosotros en estas lecciones es lo primero que hacemos nosotros los cristianos cuando venimos a Cristo. ¿Qué hacemos los cristianos cuando venimos a Cristo? Lo primero que hacemos. No respondan, no soy capcioso. A mí no me gusta hacer preguntas para ver si responde lo bueno. Yo lo hago con una medida que empecemos a pensar. Lo primero que hacemos los cristianos cuando venimos a Cristo es morir. ¿Sí? Morir. Estaría bueno de que suceda siempre. A veces no sucede, pero bueno, primero tenemos que morir a la vieja vida, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que Dios empieza a enseñarle estas cosas a su pueblo. Y qué bueno que es el Señor, porque mire cuántos años que ya le estaba enseñando de que en su Hijo lo primero que vamos a hacer nosotros es morir. Qué raro, ¿no? Que alguien le diga, cuando vengas a Cristo vas a tener que morir, cuando yo quería encontrar vida. Pero es así, la vida la encontramos cuando morimos. Después nos explica el Señor, cuando morís a tu vieja vida yo te doy una nueva, no hay ningún problema, pero lo viejo no puede estar con lo nuevo acá. Entonces, es ahí donde nosotros entramos en esta comprensión para hacerle entender a las personas que morir en Cristo es muy bueno, porque el vivir en Él es mejor, ¿sí? Es eso lo que va enseñando. Entonces usted ya se está dando cuenta de la primera lección que le quería dar el Señor a su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos justamente saliendo, ¿sí?, del río, de ese río que estaba muy bajo, una depresión, una de las depresiones más bajas de la tierra, 380 metros por debajo del nivel del mar, estaba justamente la parte esa del Jordán, ¿sí?, el vado del Jordán. Ahí no era que era un río, simplemente un lecho que no había nada y podía pasearse la gente. El vado del Jordán había tigre, oso, leones, o sea, había mucho espeso también de juncos. Entonces no era un lugar lindo como pasar ahí abajo, ¿sí? Era un lugar bastante feo en realidad. Y no muchos se animaban a pasar por el vado del Jordán. Entonces vamos a ver primero qué es lo que nos dice el Señor. 6 lecciones del Jordán, del Gilgal, perdón. Dice lección 1 y 2. Vamos a ver las 2 primeras lecciones. Dice, el río era una imposibilidad que ya quedó atrás. Los sacerdotes que llevaban el arca estaban por subir del lecho del río. El pueblo, todos han cruzado, todos gritan con voces de júbilo. Es tiempo de avanzar hacia Jericó, mientras que el enemigo está atemorizado y todos están animados. Sin embargo, el Señor da una orden, parar. Su cabeza de playa es muy pequeña, muy difícil de defender, pero el Señor dice, paren, esperen. A veces las cosas más difíciles para el creyente es esperar. Gilgal va a ser una de las bases de conquista. El Señor quiere que esperen en Gilgal para enseñarle lecciones muy importantes. Son importantes también que nosotros, si vamos a vivir en Canaán, aprendamos de ellas. Dice entonces, la primera lección que le va a enseñar Dios a su pueblo es que Gilgal es un lugar de memoria. Entonces, la primera lección que le enseña Dios a su pueblo, ni bien pasa este río, es que ese es un lugar de memoria, ¿sí? Dice, el altar de piedra, o sea, el lugar de memoria donde morimos.
El altar de piedra sacado del lecho del río, una representante de cada tribu tenía que llevar una piedra lisa del lecho del río hasta Gilgal. Con estas piedras construyen un altar. Este altar era para recordar a la gente que había pasado por el río a través de la mano de Dios. Entonces, cada vez que veían el altar de piedra, y así lo dice Josué, dice para que cuando le pregunten vuestros hijos, le digan a ustedes por dónde pasaron. Entonces, ya hay una manifestación fuera de lo normal justo en esa parte del río. ¿Y cuál es? Que ellos pasaron por debajo del río, ¿sí? Hay una manifestación ahí, un lugar de memoria donde pasamos lo más bajo que está ahí, nosotros debimos llegar. A lo más bajo tuvimos que ir para que Dios muestre su mano poderosa. Le empezaba a enseñar al pueblo de Dios, ustedes van a empezar ahora a conquistar una tierra, pero no van a conquistar una tierra sin tener una memoria, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda usted lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Búsquelo si quiere, porque es lo que hace Dios a través de Cristo en el hombre para que pueda decir semejantes palabras, ¿sí? Gálatas capítulo 2, 20, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy, dice, ¿sí? Entonces, tiene que pasar uno una profundidad espiritual muy grande para poder decir estas cosas que dijo Pablo. Jesús murió por nosotros, dice. ¿Se acuerda? Gálatas 2:20, también 2 Corintios, Romanos. Nos enseña que nosotros morimos con Él. Tenemos que recordar esto siempre, ¿sí? Crucificado estoy junto con Él. Dice, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo del Hombre. Entonces, esas manifestaciones son cuando uno puede decir que llegando a lo profundo, Dios hizo un milagro en esa vida. Yo siempre nombro esto cada vez que voy a predicar, porque todavía, vuelvo a decirlo, quizás haya algún día alguien que se levante entre los hermanos y me diga, yo siervo, todavía no lo escuché, en que yo digo, nadie, hasta ahora ninguno encontré que haya estado feliz, que haya estado bien económicamente, que haya tenido prosperidad y se le dé por conocer a Cristo, ¿sí? Quizás alguno vuelva a decir, algún día me va a decir yo, le voy a decir, vas a ser el primero. Siempre todos tuvimos alguna mala experiencia en la vida y recurrimos al único Salvador cuando estábamos en lo más bajo. Entonces Gilgal empieza a mostrar que es el lugar de recordar la muerte, pero esa muerte, de recordar esa memoria en la cual nosotros pudimos morir. Y lo que le enseñaba ahí es, ustedes van a tener que empezar a morir. Y ahora vamos a ver qué debía de empezar a morir, qué se terminaba. ¿Sí? La muerte significa el término de algo. Entonces, cuando pasaron el Jordán en seco, Dios le estaba diciendo, se termina algo hoy en sus vidas. En nosotros, en Cristo, representa la muerte. ¿Se acuerda? Más adelante lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Se acuerda que nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó? Somos uno con Él en su muerte y somos uno en su resurrección. Eso es para nosotros. Pero acá le estaba empezando a enseñar eso. Gilgal es un lugar de memoria, es un lugar donde se termina algo, es un lugar donde ustedes murieron a algo, ¿sí? Donde en su vida ya no está algo. Y ahora vamos a ver qué era lo que le decía el Señor, lugar de memoria de muerte. Antes que el Señor llevara a su pueblo a Canaán, ellos tuvieron que bajar en el río de muerte y subir de allí, lo mismo que nosotros, ¿se acuerdan? Otra vez, en el bautismo, nos hundimos, pero salimos con él. Bien, Gilgal también es el lugar de la resurrección. Entonces, Gilgal, la primera lección es lugar de memoria, ¿sí? Lugar en el cual se termina algo. Para nosotros, lugar de muerte, ¿sí? Lugar donde nos hacemos con el Señor en su muerte, pero también el lugar de la resurrección. Lección número 2. Dice Josué 4:19, dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. A ver, para que a usted no le suene raro, no sé si usted se acuerda, que yo le dije, usted es Jerusalén. ¿Se acuerda que le dije, usted es Jerusalén? ¿No se acuerda de una película? ¿Se acuerda de una película que decía, ahí viene Jerusalén? Y venía uno que tenía medio como sarna, algo de eso, ¿sí? Estaba en el oriente, pero venía él y se calmaba todo.
de los cruzados. Me gustan esas películas, los cruzados que estaban ahí. Tendría que vivir en esa época. Bueno, ¿se acuerda? Usted es Jerusalén, ¿sí? Si usted abre sus manitos así, adelante está Samaria, ¿sí? Más adelante Galilea. Para atrás está el desierto. Si usted mira para allá, está el mar Salado, ¿sí? Pero si usted abre sus manitos así, para acá está el mar, ¿sí? Y para este lado está justamente el Jordán, ¿sí? Si ellos dicen que acamparon en el lado occidental de Jericó, quiere decir que yo, a ver, estoy de este lado, el lado occidental es mi manito derecha. Me traigo y ahora soy Jericó. Entonces ellos acamparon ahí, pero no muy lejos, porque estaba a 6 kilómetros nomás. Y estaba el Jordán. O sea que estarían unos 2, 3 kilómetros de Jericó, ahí nomás. ¿Sí? Jericó estaba acá, entonces estarían ahí nomás, 2, 3 kilómetros, ahí nomás, se vería. Los de Jericó lo podrían ver. Dice, bueno, dice, y acampó al lado oriental de Jericó. Exactamente 40 años, y usted se da cuenta de esto, ellos salieron, ¿se acuerda?, para las Pascuas, ¿sí? Y pasaron justamente Jericó para las Pascuas. Entonces, justito 40 años. Bien, después de la salida de Egipto. Ellos subieron a Gilgal. La palabra Gilgal significa quitado. Dice rodar su Biblia, rodar o quitado. Entonces, es decir, que el oprobio de Egipto ha sido quitado. Ahí vamos entendiendo. A ver, ¿qué estaba muriendo? ¿Qué se había terminado cuando pasaron el Jordán? El oprobio. Dios le estaba enseñando, este lugar es un lugar de memoria porque es un lugar de muerte. Y de muerte y resurrección. ¿Cuándo van a resucitar ustedes? Ahora, porque ahora se sacó el oprobio de Egipto. 40 años tardaron en mantener el oprobio de Egipto sobre sus vidas, por su desobediencia, no porque Dios era malo. Pero recién ahora, cuando ellos pasaron el Jordán, cuando murieron, cuando tenían memoria, cuando sacaron las piedras, cuando subieron, se terminó el oprobio. Y yo quiero que prestemos atención porque después vamos a ver qué parte había en el oprobio. ¿Sí? Y usted va a decir, pero no, pero si es así, la Biblia lo dice y va a ver. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Cuando murieron, Dios les dio el permiso de que el oprobio ya no esté más en su vida. Todavía tenía que hacerlo, pero ya se lo anunciaba. ¿Sí? Entonces resucitaron sin tener el problema de Egipto sobre sus vidas. 40 años tardaron en sacarse ese problema de Egipto de su corazón. 40 años tardaron en darse cuenta de que Egipto no era bueno, ¿sí? La pregunta sería así rápida, inmediata. ¿Cuántos años tardaste vos en darte cuenta que Egipto no es bueno? ¿Sí? Y ahí empezamos. Algunos esconderían el cigarrillo, ¿no? Otros esconderían yo estoy todos los días noveleando. Pero entonces, ¿todavía no te diste cuenta que es malo Egipto? ¿Sí? Esto tardaron 40 años hasta que Dios les dio el permiso. Dieron vuelta y no cruzaron nunca el Jordán. Cuando cruzaron dijeron, ahora mueren, ahora tienen memoria de que acá se terminó. ¿Qué se termina? El oprobio. Tendrán otro oprobio, tendrán otros pecados, pero el oprobio de Egipto yo doy permiso para que no esté más en sus vidas. Yo no sé si alguien experimentó cuando Dios corta algo de la vida de uno, ¿sí? Cuando Dios, después de un tiempo, es infalible en cortar algo en nuestras vidas. Yo he visto hermanos donde hermanos que estaban sirviendo, pero un día Dios me mandó a ponerle la mano sobre su nuca y gritaron y cosas, y después yo le preguntaban, y es algo que se me arrancó de mi vida, me decían siervo. Y yo miraba, ¿no? Uno sin experiencia decía que arrancó, si lo único que le hice le puse la mano en el cuello. Pero da el permiso el Señor por arrepentimiento, por memoria, por dedicación, por poner su corazón ahora al servicio de Dios, le da el permiso que eso que antes que aquejaba en su vida ya no esté más. Y eso es lo que estaba enseñándole el Señor. Si ustedes tienen memoria, si ustedes tienen un tiempo de muerte, tienen el permiso para resucitar sin el oprobio de Egipto. En nosotros ya no está. Bien, dice, el pueblo subió. En Efesios nos dice que nos dio vida, ¿se acuerda? Juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Somos uno con Él en su muerte y somos uno con Él en su resurrección. Dios ya estaba mostrando al pueblo de Él y a todo el pueblo que iba a pertenecer que había simplemente dos maneras de poder entrar, muriendo y resucitando. Si somos resucitados en el poder de su resurrección, entonces, ¿quién va a controlar mi vida? ¿Mi cuerpo, carnalidad o el espíritu? ¿Quién va a decidir mi futuro?
mi mortalidad o fracaso o el espíritu de la libertad de Jesús resucitado que vive en mí? ¿Voy a ser víctima de la carne o conquistado por el Espíritu Santo? ¿Qué palabras? Porque yo hoy lo estaba leyendo, repasando, y me lo preguntaba mi vida. Y esto me gustó más. Cualquier creyente que toma por la fe su posición en Cristo Jesús es invencible. Alabado sea el Señor. ¿No? Hay una figurita que siempre le mando a Liliana, que está Terminator, y dice, soy indestructible, ¿no? Y digo, qué bueno, aunque por ahí nos falta un pedazo, ¿no? O aunque por ahí nos saca esto, en el coso, pero en Cristo somos indestructibles. Y eso es lo bueno, porque esta carne podrán destruir, pero no el alma, no el espíritu que Dios puso sobre nuestra vida. Allá nos vamos a ver enterito, ¿sí? Y lo bueno va a ser poder cantar siempre, me voy con Él. No se me olvide, cuando usted canta me voy con Él, hágalo con fe. Y ahora se va a dar cuenta por qué. Es esa fe la que hace que Él se agrade de nosotros, ¿sí? Porque por fe hicieron algo que ahora más adelante vamos a ver nosotros y que explica en hebreo. Por eso cuando usted cante me voy con Él, hágalo con convicción, no mirando así medio de costado. Me voy con Él, no, me voy con Él, ¿sí? Entonces vamos a ver. Y va a ver, se va a dar cuenta una cosa. Que nuestro hermano Juan Santucci, cuando nos hace hacer algo al final de la oración, se va a dar cuenta que tiene un propósito. Pero espéreme un poco. Dice, Gilgal es el lugar de la resurrección, pero únicamente en la medida que recordamos nuestra muerte con Cristo, lugar de memoria. Es victoria, o sea, esta victoria es proporcional a nuestra humillación. Es un triunfo en la medida en que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Entonces, las dos primeras lecciones que le enseñó Dios en Gilgal, ¿cuál era? Ojo, que Gilgal es un lugar de memoria, es un lugar donde se termina algo, pero es un lugar donde empieza algo cuando se quita lo oprobio. En nosotros es el recordarnos que cuando nosotros le pedimos ayuda a Jesús, Él nos hizo morir a una vieja vida, nos quitó lo oprobio del pecado y nos resucitó juntamente con Él. Es por eso que ahora nosotros podemos luchar en contra de los que nos hacen mal en nuestro Canaán, ¿sí? Si no, no podríamos luchar. Antes no luchábamos contra Canaán. Desviábamos Canaán y terminábamos en Jaí. O sea, evitábamos el pecado grande, pero terminábamos en el chico. No había manera de luchar. Pero ahora con Cristo Jesús hay una manera de conquistar. Y Él nos va a dar la receta para que nosotros sigamos conquistando siempre. Entonces, dos lecciones hasta ahora. Lugar de memoria, lugar de muerte y lugar de resurrección, Gilgal. Las que siguen entonces, lección 3 y 4. Hemos visto que al cruzar el río Jordán, Dios hizo parar al pueblo de Israel. Dios nunca está apurado ni se encuentra en una emergencia por la circunstancia. Sus pausas tienen más valor que nuestros apuros. Nosotros queremos hacer algo para Dios, pero Él quiere que nosotros seamos algo para Él primero. ¿Sí? Dios sabe de que nosotros hacemos algo cuando somos sus hijos. Sin ser hijo no podemos hacer algo para Dios. ¿Sí? Quizás por una pena nosotros queremos tapar nuestra pena haciendo algo creyendo que eso nos va a traer salvación. Pero dice, esto no es por obra, sino es por fe. Entonces, y esto es en el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos apuramos, simplemente lo que hacemos es que Dios no nos dirija. Pero cuando esperamos en Él, y Él sabe que lo que hacemos es porque somos hijos de Él, Él lo aprueba. ¿Sí? A ver, es muy sencillo. Me levanté esta mañana y me levanté un poco tarde. Por eso no pude orar. Pero Dios sabe que hoy tengo que dar estudio porque Él quiere estar. Entonces, es ahí donde uno termina haciendo la voluntad de uno y no la de Dios. Me levanté apurado, pero antes de hacer cualquier cosa, aunque me haya levantado tarde, aunque después me cargue o alguien me diga algo, es fundamental que yo me presente delante de Dios. Como hijo de Dios yo voy a poder hacer algo. Si no soy hijo de Dios, no voy a poder hacer algo. Dios no te va a condenar, y no te estoy hablando, Dios no te va a condenar, te va a dar fuego del cielo porque no oraste hoy, ¿sí? El que se va a enojar es Juan Santucci, que te hace orar a la mañana y no oraste. Pero, a ver, la cuestión es saber nuestra posición, ¿sí? A ver, hacerlo con un corazón de hijo es muy distinto
que hacerlo con un corazón de hombre o de mujer. ¿Me entendés? Entonces, yo prefiero retrasar todo, ya que lo retrasé, pero no dejar la comunión con el Padre para que Él me dé el permiso de hacer algo como hijo. Por eso los detuvo. Diría, bueno, ahora estamos ya comprendimos, nosotros nos morimos, ahora ya está, ya estamos resurrectos, vámonos, un momento. Primero tienen que aprender. Pero están acá nomás, están a 2 kilómetros, están viendo, los apuros del hombre no son mis apuros. Cuando ustedes realmente comprendan como hijo, como pueblo de Dios que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer juntos. Y ahí no falla. ¿Sí? Por eso es que le empieza a decir ahora, sus pausas tienen más valor que nuestros apuros. Nosotros queremos hacer algo para Dios, pero Él quiere que nosotros seamos algo para Él primero. ¿Sí? Dice, los israelitas habían experimentado la muerte y la resurrección, como toda la iglesia del Señor experimenta la muerte y la resurrección en Cristo. Todos tienen el privilegio de vivir y disfrutar de la tierra del Canaán, pero hay otras lecciones para aprender todavía. ¿Cuál es? La renuncia. Gilgal es un lugar de renuncia. Todos los hombres tenían que, dice, que ser ahí circuncidados. ¿Se acuerdan? Está bueno esto que estamos integrando, no hace falta explicar qué es circuncisión. Entonces, pero dice, lugar de renuncia, ¿sí? Y yo quiero que entienda esto, a ver, siempre vuelvo a hacer hincapié en esto porque en este tiempo estoy viendo que es muy atacada la mujer, ¿sí? Está siendo muy atacada la mujer y no encuentro razón por qué los ministros de Dios atacan mucho a la mujer. Pero fíjese otra cosa y otro detalle, no se lo digo a las mujeres para que lo agarren de ahí y después empiecen a los gomerazos con los hombres, no. Pero entienda que los que tenían que sacarse lo propio eran los hombres, no eran los varones. Si bien usted me dirá, bueno, no pueden sacarse un pedazo de oreja, para el Señor siempre un pedazo de carne y un pedazo de carne, ¿no? Pero fíjese que el problema estaba en el varón, no estaba en la mujer, ¿sí? Pero entiéndase esto ahora, en Cristo Jesús no hay varón, no hay mujer, pero sí todos tenemos que ser circuncidados. Hasta en eso el Señor los puso ahí. Hasta en eso lo hizo igualdad. Porque ahora vamos a ver que todos enfrentamos el cuchillo. Y todos enfrentamos la sala de operación. Pero antes lo enfrentaban los hombres solos. Ahora también las mujeres. Por ahí dice que nosotros somos circuncidados en el corazón. Y usted tiene corazón, ¿no, mujer? Sí. Bien, entonces también tiene que ser circuncidada. Qué bueno que es esto. Me gustó esto de la igualdad. Bien. Dice Gilgal, lugar de renuncia. Dice, todos los hombres tenían que ser circuncidados. Dato histórico, dice. Durante los 40 años de peregrinaje, ninguno había sido circuncidado. Solo 2 quedaron con esta experiencia. ¿Se acuerdan? Que era Caleb y Josué. Vemos en Génesis 17, 10, 14, el significado de la circuncisión. Era el sello del pacto entre Dios y Abraham. Cada uno tenía que entrar solo en la sala de operación y presentarse al cuchillo afilado. ¿Saben lo que es circuncisión, no? Sí, bien. Dice, cada uno quedó incapacitado para pelear. Cuando hicieron esto, a ver, por eso es lugar de renuncia, el problema era que tardaba 4 días en recuperarse un varón cuando se lo circuncidaba. Quedaba sin fuerza. 4 días que no podía pelear, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que nos va a sorprender. El paralelo en Cristo. Aparentemente estamos llevando al creyente otra vez a la cruz, pero vemos en Colosenses capítulo 2, 10 y 11, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Por eso le digo, ahora no hay ni varón ni mujer, pero todos debemos ser circuncidados. Y todos debemos entrar a ese lugar solos, ¿sí? Todos debemos entrar a la presencia de Dios para arrepentirnos. Y esto es lo lindo. Lo que usted ve, ay no, pero allá circuncidaron a los hombres, pero ahora tenés que entrar a la presencia de Dios solo, sola, y también tenés que arrepentirte. Qué bueno que está eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que entrar en la sala de operación y someternos a la espada de la palabra para apropiarnos de lo que tenemos de Cristo.
Su espada es usada para sanarnos, separándonos de lo malo y dejando lo bueno. Mire qué bueno que es Dios, porque saca lo malo y deja lo bueno. En mi caso no quedó nada entonces, no tenía nada bueno para dar, ¿sí? Era todo malo. Así que el Señor dijo, no, a este lo hacemos nuevo porque no hay nada, no se salva ni un cachito, dijo. Eso le gusta. A Juana le gusta, cada vez que me doy yo me da con un caño, Juana. Bien, entonces ejemplo, ¿se acuerda lo que dice el Señor en su palabra? Dice que el árbol frutal es podado para producir más frutos. ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Entonces, serán limpiados, dice, para que lleven más frutos. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Cuando Dios nos limpia, es para que esa parte buena lleve más frutos todavía. Para que todos los frutos que hay en nosotros sean toda nuestra vida, no en algunos lugares simplemente. Toda nuestra vida tiene que dar buen fruto. Que yo sé que nos cuesta todavía, ¿sí? Hay en algunos lugares de nuestra vida que no podemos dar buenos frutos, que todavía damos uva silvestre, que nos cuesta a nosotros todavía estar tratando con parte de nuestras vidas. Pero lo bueno es que cuando nosotros descubrimos eso, podemos reparar ese tiempo y poder entregárselo a Dios nuevamente. No es que Dios lo hizo en la cruz y ya no tenés más opción, Esto no es como el casino, dice, no va más, y se retira todo. Y ya que la rueda caiga, la bolita donde caiga. No, es que hay una posibilidad mientras esté el tiempo de gracia. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos cuesta algo, es a ese algo el que hay que prestarle atención, ¿sí? A ese algo hay que poner por definición. Muchas veces nosotros no podemos decir que Dios no nos dice las cosas porque la terquedad de nosotros sobrepasa la voluntad de Dios. Y es culpa nuestra. El famoso cabezón, te dije que así no unáis a yugo desigual. Ay, pero yo creí que se iba a convertir, era tan bueno, y yo iba a la iglesia conmigo, iba por vos a la iglesia, no iba por Jesús, ¿entendés? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no dejamos que se vayan y en realidad son las que nos hacen mal, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos comprender permanentemente y es lo que Dios le estaba enseñando acá. Es que ustedes van a ser cortados en ciertas partes para que den mejor fruto, no para que ustedes se queden sin una rama, ¿sí? Dios no corta el árbol frutal para que quede así y un limón menos. No, Dios lo corta para que venga ahora, se reverdezca, crezca otra rama y esa rama dé más fruto. Va entendiendo en su vida. Eso es lo que le quería enseñar acá al Señor. Entonces, es un lugar de renuncia, es un lugar donde no tienen que entrar ustedes sin tener un pacto. Por eso le dijo, es necesario que ahora te frenes. ¿Te acuerdas que moriste? ¿Te acordás que resucitaste? Pero debes acordarte también de que acá es el lugar de renuncia. Todo lo que vos traías de Egipto no puede pasar a Canaán. Y es donde vamos entrando en lo que yo quiero hacer hincapié. Todo lo que era del desierto no puede entrar en Canaán. ¿Sí? Lo que era del desierto se quedó en el desierto. Y Dios empezó a darles cosas nuevas. Fíjese, porque la cuestión es cómo podemos meditar en nosotros. Nada, y vuelvo a decirle, de lo del desierto pasó a Canaán. Entonces, muchas veces nosotros, yo soy tratado en el desierto, sí, pero eso se tiene que quedar en el desierto. Aún el Señor Jesucristo, después que salió de las aguas, dice que el Espíritu Santo, ¿dónde lo llevó? Al desierto. Lo tentó, le ganó al diablo, ¿sí? Por la palabra de Dios. Pero cuando vino, no se vino abrazado a Satanás, ni se trajo al desierto. Empezó su ministerio. Se fue y empezó su ministerio. Entonces, nada de lo del desierto tiene que entrar en Canaán. Es difícil, bien. No es imposible. Dice así, Gilgal también es un lugar de restauración. Después de la circuncisión, no deja a su pueblo simplemente dolorido y aburrido. No, él dice a Josué que prepare las Pascuas. Los datos históricos son estos, dice, la Pascua se había celebrado únicamente 2 veces previamente. ¿Usted se puede llegar a acordar dónde se festejó las Pascuas 2 veces antes que en Gilgal?
No, se va a acordar de una nada más. Se va a acordar de Egipto, la noche en que salieron, ¿sí? Pero una vez más se festejó en el monte Sinaí, ¿sí? Números capítulo 9, dice que ahí también le dijo, 2 años después de que salieron de Egipto, Dios le da la posibilidad de poder festejar las Pascuas en el monte Sinaí, ¿sí? Vamos a buscarlo porque quiero que lo comprendan. Números capítulo 9, por favor. Porque si no, alguien le va a preguntar y lo va a buscar de lo lindo. Números capítulo 9. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. No le habló en Egipto, como Éxodo 12. ¿Sí? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán las Pascuas a su tiempo. Entonces, antes que en este lugar, antes que en Gilgal, 2 veces simplemente se habían festejado las Pascuas. Una al salir y después a los 2 años de haber salido. Después, no más. O sea, pasaron 38 años de que no se festejaban las Pascuas. ¿Sí? Bien, entonces es un lugar de restauración. Por eso le dijo, es tan débil, y ahora le va a demostrar por qué está el débil y cómo podían estar débiles ellos y los demás no atacaban. Hay un lugar donde muestra eso, ¿sí? Y por segundo dice, es un lugar de restauración. El pacto no solamente lo van a tener ahora ustedes, sino van a festejar ese pacto como lo hice con todo el pueblo. Dice así entonces, solamente los circuncidados podían celebrar las Pascuas. Por su desobediencia, el pueblo de Israel había perdido el derecho a celebrar las Pascuas. Inmediatamente después de la circuncisión, Dios renueva su pacto con ellos en la Pascua. Ellos celebraron las Pascuas casi bajo las narices del pueblo de Jericó. Ahí nomás, lo estaban mirando. Yo me imagino a lo de Jericó, ¿no? Del otro lado. Está bien, habrá hecho que nosotros estamos apocados en nuestro corazón porque nosotros escuchamos que el Dios de ustedes secó el mar rojo y pudieron pasar. Está bien que nuestro corazón está apocado porque alguien vino y nos dijo que hasta el Jordán lo secó para que ustedes pasen. Pero es para que ustedes hagan fiesta delante de nosotros, habrán dicho, ¿no? Lo de Jericó. ¿No será demasiado? Miren que las murallas nuestras son grandes y ustedes son un pueblo chico. ¿Será posible que hasta tanto nos humille el Dios ese? El significado para creyente hoy. Cuando ellos obedecieron, inmediatamente tuvieron la Pascua. Nosotros, al obedecer y someternos a la circuncisión de Cristo, tenemos la ventana del cielo abierto para nosotros. Aunque estamos bajo la misma nariz del diablo, podemos regocijarnos. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dice usted Salmo 23.5? ¿Se acuerda usted? Es famoso el Salmo 23.5. Dice, aderezas mesas delante de mí, angustiadores. O sea, aderezas mesas delante de mis angustiadores. No le dice que estaban lejos, sino acá, delante de mis angustiadores, vos me pones una mesa preciosa y me dice, vení, sentate y comé. ¿Sí? Entonces dirían los otros, no, ¿cómo va a estar comiendo? Sí, porque es Dios el que pone la mesa, no es el hombre. El hombre te quiere angustiar, pero Dios te pone una mesa rica. Por eso es que vos debes comprender, cuando el hombre más te quiere someter y angustiar, más tenés la mesa aderezada de parte del Señor. Es cuando más tenés que deleitarte en el Señor. Dice, donde hay renuncia y restauración. Hemos llegado a recibir la fuerza de Cristo en nuestra debilidad. Hemos gozado la restauración, de la frescura de su presencia en Canaán, aún la presencia del enemigo. Si somos honestos y realmente lo deseamos, podemos tenerlo. Aunque haya enemigos, acuérdense que Canaán es el estado en el cual nosotros vivimos y debemos conquistar con Cristo Jesús. Aunque los enemigos estén delante de nosotros, podemos gozarnos de un tiempo a favor si estamos en Dios. Y eso es lo que yo trato todos los días que en mi vida pueda hacerse. Mitigar, matar mi carne, dejar de estar triste, aconsejar a mis hermanos para que no vivan en la tristeza, para que ellos puedan gozarse todos los días. Cuando yo veo un pueblo alegre, entonces se alegra mi corazón. Y eso es de entenderse, porque las cosas que uno no pudo hacer, las tiene que hacer el hermano, porque uno tiene que edificar mucho mejor que en uno. Y eso es lo que Dios quería que comprendan, ¿sí? Vamos a ver las últimas 2 lecciones que son las más importantes todavía.
Parecería una locura formar una cabeza de playa, dice en Canaán, y luego incapacitar a todo hombre de guerra, circuncidándoles. Y aún más, tener una fiesta justo en ese momento. Sin embargo, este es el método que Dios usó para enseñar a su pueblo y prepararlo para la conquista del enemigo que está mirándoles. Ahora, hay dos lecciones que deben aprender más en Gilgal. Y la primera, realidad. Gilgal es una realidad. Y en nuestras vidas también. ¿Por qué? Dice, dato histórico. Ellos celebraron la Pascua el día 14 y al día siguiente el maná cesó. Dice, y comenzaron a comer del fruto de la tierra. Durante el viaje en el desierto tenían maná todos los días. Ahora viven de la tierra prometida. ¿Qué le dije yo? Nada de lo del desierto pasa a Canaán. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender, y ahora vamos a ver, que el maná es del desierto, no es de la tierra prometida. ¿Sí? El maná es del desierto, no es de la tierra prometida, porque si no, Dios le hubiese dicho, le prometo una tierra donde fluye leche y miel y maná, y no les dijo así. Entonces, el maná no podía pasar a Canaán. No espere maná. Y ahora le voy a decir, ¿cómo? No espere maná, porque el maná es del desierto. ¿Hay personas que esperan el maná? Sí, todavía, y ahora se va a dar cuenta. Pero nosotros vivimos de la tierra prometida. Y la tierra prometida para nosotros es alguien. Por eso es una realidad. Nosotros vivimos una realidad el Evangelio. No es una fantasía. Esto no es a ver cómo se le dice psicológicamente algo que alguien lo plasmó y ahora todo el mundo está contagiado. No. Esto es la vivencia del Espíritu Santo. Por eso es que cada uno es formado según dependiendo de Dios. Los dones que tenés vos no los tengo yo, los que tenés vos los tengo yo. Por ahí muestra el Señor que el trato conmigo, con vos es diferente, pero sí con el mismo Dios. Por eso hay algunos que van a decir, pero mirá Dios cómo lo trata. Tiene 3 edificios, 4 barcos y 50 aviones. El problema es de él para con Dios. ¿Sí? Pero a mí me dio la salvación, más que asegurado todavía. No me importa si me voy caminando, la cuestión es que llegue. Lo bueno es que voy en una nube. Eso es lo que significa y es lo que nosotros debemos aprender. Por eso es que el maná era parte del desierto. Los nuevos y los inmaduros viven dependiendo de lo sobrenatural y lo espectacular. Eso es el maná. ¿A qué te hace acordar cuando la gente vive de lo sobrenatural y lo espectacular? Yo tuve, bueno, la buena experiencia, ¿no? De personas que viven siempre siguiendo al siervo que hace milagro. Siempre. 25.000 personas van donde el siervo hace milagro. Pero de todos eso, no sé si llegarán a 1.000 que siguen a Cristo. Y mirá la proporción que te estoy dando. Hasta las municipalidades se alegran cuando llega ese siervo. Les dan permiso para vender pancho, gaseosa. ¿Sí? Cierran lugares. 25.000, 30.000 personas, por lo menos, cada vez que ese siervo se presenta y hace la previa, el hijo de ese siervo que va, te asegura esa cantidad de personas. Lo siguen personas de todos lados, hasta de otros países vienen donde está el siervo. Viven de lo sobrenatural y lo espectacular, pero no viven de lo cierto. Y ese es un grave problema, porque eso pertenece al desierto, no pertenece a la tierra prometida. El Señor quiere que aprendamos que la realidad de vivir en Canaán es disfrutar del fruto de la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo. Debe ser normal tener un caudal constante de gracia del Señor en cada faceta de nuestras vidas. No se puede vivir del maná en Canaán. Para nosotros debe ser normal tener la llenura del Señor Jesús siempre. Triste, alegre, mediocre, como estemos, pero sabemos que el Señor está. Jamás una tristeza de nosotros va a poder parar el fluir del Espíritu Santo si oras a una persona. Jamás el Señor te va a hacer pasar vergüenza si vos estás triste y te manda a predicar. Jamás. La mejor prédica la vas a tener ese día, porque dependés total y absolutamente de la tierra prometida, del Señor Jesucristo, no de lo espectacular. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. El maná correspondía al desierto, no a la tierra de Canaán. Dios mira todas las cosas que le va diciendo a su pueblo para que ellos puedan entender. No vaya a ser, diría Dios, ¿no?
No vaya a ser que estos se enojen y digan, ¿por qué no nos volvé al desierto donde teníamos el maná? Solamente teníamos que recogerlo por día lo que íbamos a comer y al otro día venían y encima venían perdices. ¿Para qué ahora tenemos que arar la tierra? Tenemos que esperar que crezcan las cosas. Tenemos que cuidar a la ovejita un año sin manches, sin cosas para llevártela delante de vos. Es mucho trabajo, Dios. Devolvernos al desierto. Allá comíamos gratis, no teníamos que hacer nada. Lo único hacíamos la tienda para dormir nada más. Pero lo demás ya venía del cielo. Por eso Dios le dijo, no, si quieren entrar en la tierra tienen que aprender. En la tierra prometida tienen que aprender que simplemente se sustenta de lo que yo prometí en esa tierra. ¿Sí? En Jesucristo nosotros nos alimentamos y vivimos de la capacidad que tenemos de tener una relación para con Él. No se puede tener una relación con Dios si no se está con Él. ¿Sí? Se está con Él cuando uno ayuna, cuando uno ora, cuando uno le pregunta, cuando uno lo consulta, cuando uno le deja tomar decisiones por uno, cuando uno siempre está poniéndolo a Él por delante. Aún en las cosas mínimas, hace el Señor que tenga siempre una relación para con nosotros. Y diga, ¿cómo no lo voy a apoyar a este loco? Si cualquier cosa que hace antes de moverla me consulta. Es eso lo que quiere el Señor, ¿sí? Que nosotros estemos siempre dependiendo de Él, porque nos ama tanto, y ese amor no es encontrable en el mundo común. Y por último, o sea, la anteúltima era, Gilgal es una realidad, ¿sí? Gilgal es una realidad, no se me olvide. Y el último es, Gilgal es un lugar de revelación. No podemos nosotros entrar en la tierra prometida si no hay revelación. Y Josué la tuvo, y el pueblo de Israel la tuvo a esa revelación. Entonces, ¿sabe cuándo se revela Dios a su vida? Cuando usted le obedece, cuando usted le conoce, cuando usted siente que es una realidad Jesucristo en su vida, Dios se revela. Y muy pocas veces se revela en nuestra vida, porque muy pocas veces somos capaces de llevar nuestra vida entera a Cristo. Pero cuando se revela nos marca. Y nosotros deberíamos buscar siempre la revelación de Dios. Pero la buscamos ahora según el don y no según el amor a Él. ¿Sí? Siempre según el don buscamos su revelación. El que es evangelista para traer más personas a Dios, el que es maestro para tener más sabiduría de Dios, el que es pastor para poder apacentar a más personas, ¿sí? El que es apóstol para poder ir a abrir más cosas. Pero eso simplemente es vivir por el don, no por la revelación de Dios. ¿Sabe cuándo yo vi hace poco una revelación? Y yo se los conté a la mayoría de mis hermanos. Cuando estábamos pidiendo, justo está, menos mal que está acá el hermano José Gatica, cuando acá no teníamos en este lugar para pintar, ¿se acuerda que le dije? Pinté con una mano de una pintura muy barata, me fui a tomar mate con el siervo, y cuando vine, el Señor me había escrito unas palabras en las paredes. Nadie fuerte puede hacerlo, solo el débil. Entonces, ahí es donde uno lo marca, cuando hay una revelación, cuando hay un presentar de Dios, cuando Dios te habla con su voz audible, cuando te marca en el corazón, hay una revelación, y Canaán es el lugar de la revelación. ¿Se acuerda qué le pasó a Josué? Josué capítulo 5, versículo 13, ¿se acuerda? Por eso es que él pudo saber exactamente, dijo, ahora entiendo por qué el Señor nos puede frenar, por qué nos puede debilitar, por qué puede hacer fiesta, si el enemigo está ahí enfrente. Qué bueno, ¿no? Lo que le dice. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a quién, un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada, ¿sí? Desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¡Guau! No cualquiera puede hacerle frente y preguntarle, ¿no? Si ve una revelación así, ¿de quién soy? No sé de quién soy. Soy incapaz de poder preguntar. Me pongo a orar. Y si es del mal, que el Señor me defienda. Y si es el Señor que me levante, soy yo. ¿Entendés? Pero fíjate que hubo una revelación. ¿Y para qué hubo esa revelación? Dice, Josué estuvo en el camino a Jericó y vio un varón que tenía una espada desenvainada. El desafío, o sea, Josué lo desafió a preguntarle la identificación del varón, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Josué lo reconoce como el Señor. El significado, dice, ¿por qué había venido? En su identificación él dice que es príncipe del ejército de Jehová, no del pueblo, sino del ejército invisible. Por eso Dios podía darle una fiesta en su debilidad bajo las narices del enemigo. Él tenía allí su ejército invisible cuidándoles. Jesucristo es nuestro príncipe y allí en el camino invisible Él está con todo el cielo para nuestra protección. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Me encanta, porque se acuerda como dice, hay un ángel grandote con una espada en su mano derecha, y todo diría, pero todo tenemos que repetir, hágalo realidad, porque a Josué se le apareció y le dijo, yo no soy el Dios de este pueblo, yo soy el príncipe de las huestes celestiales de Jehová. Ojo, te perdono porque no me conocés, pero no vengo para apacentar. Si venía con la espada, venía para algo más que apacentar, ¿sí? Venía para decirte, estos que están acá, dejalo, que yo los uso como escarbadientes. Ustedes hagan lo que Dios le dice, que Dios me mandó a mí, a su hijo, a defenderlos. Por eso Josué dijo, ahora puedo entender. Entonces, cuando vos decís hay un ángel grandote acá, hay 5 ángeles grandotes acá, ¿entendés? Que ninguno me deje ni un espacio así chiquitito para que el otro pueda meter su garra. Por eso es que era un lugar de revelación, no solo un lugar de verdad, no solo un lugar donde nosotros podemos convivir, no solo un lugar donde nos despojamos y tenemos memoria de lo que nos despojamos, un lugar donde venía lo nuevo a nuestra mano. Ya no venía del cielo, sino del trabajo. Pero Dios le había prometido que el trabajo de estas manos también traería lo celestial a la tierra. Por eso es un lugar de revelación. Por eso cuando vos trabajás la tierra, el Señor se revela a tu vida. Por eso es que hay muchos que dicen, yo quiero aceptar a Cristo en el corazón. Pero ¿qué hice si leí la palabra? Dejaste que Dios se revele en la congregación, se revele en el lugar donde estás hablando, donde Dios dice, ahora sí lo voy a sanar porque Él me puso a mí primero. Eso es entrar en la tierra de Canaán. Mirá las cosas que hizo Dios para que recién pudieran entrar. Mirá, estas 6 lecciones le dijo el Señor, deben de aprenderla porque de ahora en adelante este lugar quedará marcado, pero espiritualmente su corazón también quedará marcado. Por eso es que cuando ustedes tengan un acierto, este es el lugar para que vengan a festejar, pero cuando ustedes tengan un pecado, un error, este es el lugar para arrepentirse también. Así que no dejen de venir a Gilgal. Si ustedes están contentos, vengan y cántenme una alabanza en Gilgal. Y si usted está penado y le erró, venga y restáurese en Gilgal. Pero alabado sea el Señor que marcó no solamente eso geográficamente, sino en Cristo lo marcó en nuestra vida. Gloria sea al Señor por las enseñanzas que le dio a su pueblo. Bendito sea el Señor por estas enseñanzas. Alabado sea el Señor, porque Él nunca deja que su pueblo pueda ir a la conquista creyendo que el pueblo pueda conquistar. Él lleva la conquista, pero cuando el pueblo sabe que el que conquista es Dios. Y es ahí donde nosotros podemos hacer esas cosas locas que dice el mundo. ¿Cómo puede ser que se pare a alguien con un parlante y la gente venga a verlo si no está vendiendo nada? Eso lo hace cuando nosotros comprendemos que el que va a ser en los corazones es el Espíritu Santo. Que somos portadores de su gloria y de su gracia. Pero simplemente porque Él quiere revelarse. Lugar de manifestación del Señor. Su casa, su corazón, su familia es un lugar de manifestación del Señor. Alabado sea el Señor si comprendemos eso, porque las cosas sobrenaturales no se viven en el desierto solamente, sino se viven donde está verdaderamente los hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Hay muchas veces nosotros no podemos comprender cómo agarrarle la mano para poder vivir siempre conquistando el Canaán. Muchas veces miramos, sí es cierto, miramos las murallas grandes. Y podemos ver que las murallas grandes no fueron impedimentos para el pueblo de Israel, pero sí el pueblo chiquitito fue impedimento para el pueblo de Israel. Entonces, es ahí donde nosotros debemos aprender permanentemente cómo entrar en conquista. Cómo poder hacer para que nosotros no le erremos en la conquista que Dios nos dio. No mirando por los ojos, vuelvo a decirle, le erraron en algo chiquitito y pudieron devastar algo grande. Quiere decir que en la obediencia, lo grande para el Señor se transforma en chico. Vamos a ver rápidamente, nos queda un tiempito.
Hasta acá tenemos entonces las 6 enseñanzas en el Gilgal, ¿sí? Bien, vamos a ver la toma de Jericó, porque es importante. Dice, uno pensaría ahora que hemos dejado el desierto, hemos cruzado el río Jordán, hemos pasado la circuncisión, Dios nos ha renovado en la Pascua y se ha revelado como el príncipe del ejército de Jehová. Todo va bien, dice. Hemos comido el fruto de la tierra, no hay más lucha ni problema. En la euforia del momento nos olvidamos. Sin embargo, al levantarnos al día siguiente, a la mañana, y pasar fuera para disfrutar la frescura, al levantar la vista al horizonte, a nuestra sorpresa, hay una ciudad con muros grandes y habitado por el enemigo. Para colmo, está justo en el camino que entra a la tierra prometida. Queremos poseer, sí, este Canaán, pero hay un problema, está Jericó. No se fue Jericó. Por más que Dios les enseñó, por más que Dios lo estuvo ahí, el problema es que se levantó a la mañana y está Jericó. Entonces Dios nos está diciendo de que el problema no es que esté Jericó, el problema es si no estamos preparados para poder conquistar a Jericó. ¿Sabe? Muchos años yo no entendí cuando un hermano evangelista, Joaquín Díaz, un hermano evangelista muy poderoso en la palabra del Señor, 1,50 m, pero cuando predica 2,5 m, él siempre me decía, siervo, no entiendo algo, me dice, y vos que entendés más, tenés que explicarme. Y a veces hay preguntas en las cuales debe orar uno porque no las entiende, ¿no? Ni uno. Dice, ¿cómo puede ser que venga un auto importado a buscarme a mi casa, que es de madera, de chapa, y con unos agujeros así grandotes? Voy, predico en la iglesia, dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos corren. Termino de predicar, de llorar, me abrazo con mis hermanos, ofrenda de amor, vuelvo a mi casa y tengo que vender huevo para vivir. ¿Sabe cómo me rompía el corazón cuando me decía eso el hermano? Y yo a veces le decía, no tengo cosas que decir, te vamos a orar. O sea, para no ofender a mi hermano, tampoco no quería decirle que debes tener pecado, ¿no? Como para sacarlo de encima. Y siempre me decía lo mismo. Y una persona que yo tuve la posibilidad de verlo en una iglesia en 44 y 151 y 152 en La Plata, que estando predicando, ¿sí? Una persona en silla de ruedas se levantó y se fue. Yo siempre lo cargo porque no volvió más esa persona. Le digo, predicaste tan feo que a esa pobre persona la levantó el Señor, pero se fue, no volvió más, ¿sí? Paralítica, se fue, no volvió más. Lo lindo que no volvió. Vos lo conocés, Joaquín. No volvió. Pero yo tuve la posibilidad de ver cómo Dios lo usa a ese hermano. Y también tuve la posibilidad de ver lo que hizo, cómo renegar cuando a él se le rompen los autos, cuando no tiene para vender, cuando encuentra un lugar donde hay huevos buenos que él vende seleccionado y se le cierra enseguida esa puerta. Y hay muchas veces que nosotros ahí es donde estamos en nuestras vidas, no entendemos parte de todas estas cosas. No entendemos del por qué no podemos tomar ese territorio. ¿Por qué siempre está Jericó ahí cuando nos levantamos? ¿Cuál es ese muro? ¿Qué es lo que pasó? Pero si nosotros lo estudiamos, ver cómo hizo Josué para poder, qué es lo que le dijo Dios para poder hacer estas cosas. Dice, no hay un estado de gracia donde estemos libres totalmente de las luchas y de los Jericó. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 30, por favor. Vuelvo a repetirle mientras tanto. No hay un estado de gracia donde estamos libres totalmente de las luchas y de los Jericó. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 30. Espere que yo lo busco con usted. Dice así, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, y esta es la parte que a mí me gustaría que no esté en la Biblia, ¿sí? Con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hasta Jesús le dijo, van a recibir todo lo que quiera, pero no les puedo sacar las persecuciones. ¿Sí? Quien quiera vivir piadosamente Cristo sufrirá persecución. Y eso es lo bueno, las persecuciones, vuelvo a decirle, no son para el otro, son para nosotros, ¿sí? De hecho, ¿se acuerda lo que decía Pablo, no?
3 veces le he pedido al Señor que saque el aguijón de la carne. ¿Qué me dijo? Bástate en mi gracia. Entonces, esa es la parte donde muchas veces no podemos entender, ¿sí? Donde nos tratan como rey, pero después nosotros nos sentimos como mendigos. Esa es la parte donde nosotros debemos saber conquistar. Es ahí donde debemos apuntarle. Dice, los ataques satánicos son más fuertes y astutos en Canaán. Nos hacen recordar a Jesús cuando fue bautizado por Juan, y al subir del agua el Espíritu Santo descendió sobre él, y Dios Padre habló del cielo reconociéndole. Pero justo en ese momento el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y después de 40 días y noches de ayuno, él es tentado por Satanás. Entonces diríamos, ¿cómo? Si recién fue reconocido, ¿por qué es que le permite que Satanás lo esté molestando? Recién salía del bautismo, el Espíritu Santo lo llenó, el Padre dijo, este mi hijo te da complacencia, y parecería contrario, lo llevaron al desierto. Bien, cada uno de nosotros va a tener nuestro Jericó. Puede ser algo de adentro de usted, como su temperamento incontrolable, debilidad, su personalidad, un hábito de su niñez. Puede ser algo de afuera de usted, como una situación familiar, presiones sociales, ambiciones formadas por círculos familiares. ¿Cómo podemos ganarle a estas cosas? Dios le enseñaba a su pueblo a ganarles a estas cosas. Dice, lo primero que le pidió es el orden. Para conquistar Jericó, lo primero que le pidió Dios al pueblo es el orden. Ya estaba preparado, pero tenía que tener la receta. Soldados, 7 sacerdotes, bocinas, el arca llevada por los sacerdotes, la retaguardia. Lo primero que le pidió que era orden, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos ver en nuestra situación, en nuestras vidas. ¿Hay orden? Lo segundo, le dio instrucciones. O sea, siempre debemos esperar las instrucciones de Dios, que la tenemos en el mejor libro. Sí, dice, 1 vuelta por día, por 6 días, 7 vueltas al último día, total 13 vueltas. Todos tenían que marchar en silencio absoluto hasta la señal de la última vuelta el último día. La única excepción era que los 7 sacerdotes con bocina tenían que tocar su bocina durante y cada una de las vueltas. Dice, todos tenían que gritar en el último día a fin de la última y 7ª vuelta. Todos tenían que entrar a la ciudad directamente de frente en su posición. Cada uno tenía que destruir todo, reservando el oro, el bronce y el hierro para el Señor. Nadie podía tocar algo o llevarse algo para sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo segundo que le dio Dios para conquistar Canaán? Instrucciones. Y es lo muy difícil, primero, ver si en nuestra vida está en orden, y segundo, si recibimos instrucción de Dios. Dice, ¿por qué cayeron los muros? Y esto es lo lindo, porque todas estas cosas que le hizo Dios no eran con ganas a ver de decir, si ellos hacen esto, el resultado es este. No, Dios podía hacer las cosas que hizo simplemente por decírselo. De hecho, en algunos lugares dice, quédense quietos y fíjense cómo soy yo el que ganó la batalla. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les hizo tener esto? Fíjese, leamos Hebreos capítulo 11, versículo 30, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Mire que cuando usted lo me dice, pero solamente por eso fue. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Dice Hebreo, por la fe. ¿Para qué le servía dar vueltas, 7 vueltas, 1 vuelta cada día? ¿Para qué le servía ir en silencio? ¿Para qué le servía a los sacerdotes tocar una vez simplemente la trompeta? Simplemente para que ellos vieran que las cosas se hacen por fe. Él estaba enseñando a su pueblo que la fe en el Dios de ellos iba a hacer todas las cosas posibles. A nosotros, ¿cuántas cosas nos pide el Señor que hagamos en su receta simplemente para que el Señor vea si tenemos fe? Josué 6:11 dice, el arca de Jehová daba la vuelta alrededor de la ciudad.
Aquí Josué nos dice que era el arca, Dios, que pasó alrededor de Jericó. Por esto ellos podían gritar, porque Jehová había entregado la ciudad. Mientras que pensamos, yo puedo hacerlo solo, el Señor no puede ayudarnos. Aplicación, dice. Diferente Jericó en nuestra vida: el pecado, la indiferencia, el materialismo, conformismo, falta de consagración, corazones insensibles. Nosotros tratamos con nuestros métodos, el Señor quiere nuevos hombres. Por falta de evidencias reales de lo sobrenatural, amor, misericordia, mansedumbre, fe, confianza en la iglesia de hoy, no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que gritar para cubrir el vacío. Nosotros hablamos, oramos todo el tiempo, pero el Señor está esperando nuestro silencio para darle a Él la oportunidad de hablarnos en nuestras vidas. En este silencio Él nos mostrará nuestros pecados, debilidades, a la vez destruirá nuestros muros. Al final gritaron, era un grito de confianza y fe, no de cubrir un vacío. Nunca cubramos un vacío con los gritos del hombre, sino llenemos de Dios con el silencio de nuestro corazón. Amén. Si estamos llenos de Dios, aunque no hablemos, Dios se va a dar a conocer. Si estamos vacíos de Dios, por más que gritemos, no va a pasar nada. Por eso es que pudieron conquistar. Base para la conquista, el orden, las instrucciones, ¿sí? Y el mover de Dios. Mis hermanos queridos, hasta acá vamos a llegar, nos queda Jaí, pero no pasa nada, lo vamos a meter en la otra clase. Pero lo que vamos aprendiendo nosotros es por qué Dios habló de esta manera. Y es lo que yo le quería decir y quería que vayamos rápidamente, Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Sí, 2.1, Segunda Reyes 2.1. Su Biblia dice, Eliseo sucede a Elías, ¿sí? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ellos venían con Eliseo de Gilgal. ¿Qué le mató? Si usted empieza a mirar y lo lee hasta el versículo 14, se va a dar cuenta que Eliseo, donde Dios lo mandó y donde va Elías, donde Dios lo mandó y va con Eliseo, Elías no hace nada. Son 4 lugares: Gilgal, Jericó, ¿cómo es el otro? ¿Dónde está? El último es el Jordán. Betel. Entonces, 4 lugares donde Elías no hizo nada, pero Eliseo tuvo que aprender. Y el primero de los lugares donde tuvo que aprender fue en Gilgal. Fíjese todo lo que tuvo que aprender Eliseo en Gilgal para poder empezar a hacer un ministerio igual que su maestro. Fíjese cuántas cosas que nosotros igual nos deja marcado el Señor que debemos de aprender para poder seguir a nuestro maestro. Si empezamos a aprender así de esta manera, si nosotros sabemos cómo llevar estos pasos, entonces vamos a vivir no de lo del desierto, sino de la tierra prometida. Acuérdense, el maná no era de la tierra prometida. El maná pertenecía al desierto. ¿Sí? Usted tiene que vivir una realidad que es en Cristo Jesús. Y si vive en esa realidad, entonces nosotros vamos a poder tener un orden y vamos a tener los planes de Dios para la conquista de todo lo que Dios quiere que conquistemos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido un poco más de ti, Señor, de este Señor tan bueno, de este Dios, Señor, tan amoroso, que nos trata, Señor, tan bien, que hasta su Hijo nos regaló, Señor, para que podamos vivir en el poder de la resurrección en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, Padre, porque hemos aprendido estas 6 lecciones que tú le has dado a tu pueblo en Gilgal y hemos aprendido cómo conquistar Jericó. Gracias, Señor Padre, porque nos vamos, Señor Padre, a la gloria
gozosos en nuestros espíritus, Señor, sabiendo de que tú jamás te has olvidado de tu pueblo. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, gracias por el Espíritu Santo, gracias, Padre, porque tu misericordia nunca se acaba, Señor. Te bendecimos, Dios, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por el esfuerzo que ha puesto, Señor, en estos momentos. Bendigo su casa, su canasta, su entrar, su salir, bendigo cada una de las familias, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. ¿Pueden abrir los micrófonos, hermanos queridos? Y si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Tiene alguno una pregunta? Siervos queridos, ¿no? ¿No tienen pregunta? Bueno, uno ya se ha ido. Dos. ¿Qué? ¿Qué te pasó, Chino? Decime. ¿Tenés pregunta? No puedo, no encuentro dónde estaba. Juan y Pablo se fue. Ah, quedamos nosotros solos. Sí, decime, Chino. Juana, ¿tenés alguna pregunta, Juana? No, estuvo clarísima la clase. Gracias. Bueno, bendición entonces, Juana. Nos vemos la semana que viene. Y si tenés alguna pregunta, hacela durante la semana, ¿sí? Bueno, gracias. Bendiciones, saludos. Saludo a Pablo. Sí, siervo. Muy bueno todo. Dios los bendiga. Bueno, bendiciones. Bendiciones acá a los siervos. Los tengo acá pegaditos. Bendiciones. Dios los guarde. Dios bendiga. Chao, hasta luego. Bendiciones. Adiós. Suban el audio.